En los vastos y turbulentos reinos mortales, donde los ecos de antiguas civilizaciones aún resuenan y las fuerzas del orden luchan por mantener viva la chispa de la esperanza, se extiende una oscuridad insidiosa, lenta pero implacable. Las legiones de Nargel. Estas huestes demoníacas y sus seguidores mortales son la manifestación más pura del poder del dios de la plaga, un ser que no busca la rápida aniquilación, sino algo mucho más siniestro: la corrupción lenta, el marchitamiento inevitable y el desmoronamiento de toda resistencia. Las legiones de Nargel no irrumpen en los campos de batalla con la furia ardiente de Khorne o la intriga sigilosa de Thench. No, su poder radica en la paciencia, la entropía que avanza de manera constante e inexorable bajo la bendición del abuelo Nargel. Estas legiones son mucho más que meras tropas de guerra. Son un mecanismo viviente de putrefacción, un ecosistema de decadencia que convierte todo lo que toca en una extensión del propio jardín del abuelo. El reino inmundo donde el dios de la plaga reina entre la pestilencia y la enfermedad. Sus demonios, desde los torpes portadores de plaga hasta los titánicas grandes inmundicias, llevan en su carne el regalo de Nargel. Empecemos. Muy buenas, forjadores de Sigmar, esclavos de Nagash y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like, suscribiros y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyectazo que tenemos todos juntos. Pues nada, hoy vamos a hablar de las legiones de la plaga, de las legiones de Nargel, de sus ejércitos. Ya hablamos hace 2 semanas de los de Khorne. Dentro de semanas le tocará a nuestros buenos amigos de Slanesh o de Thench, ya veré. Y nada, vamos a hablar un poquito de quién es Nargel, un poquito así muy por encima, el dios de la plaga. Vamos a hablar un poco de cómo son sus legiones y para terminar hablaremos de 2 de los personajes más importantes que tenemos dentro de estas legiones. Me ha sido bastante difícil encontrar información, os voy a ser sincero, sobre los ejércitos de Nargel, así que el vídeo pues a lo mejor se queda un poquito escueto, pero no encontraba mucho más. Le falta un poquito de jugo, un poquito de pobredumbre a lo mejor a estas legiones. Pero bueno, espero que lo que haya encontrado os guste y os mole, porque Nargel, el abuelo, siempre está con nosotros. Así que nada, sin más dilación, vamos con el vídeo. Nargel, el insondable señor de la plaga, abuelo Nargel, padre de la descomposición, y otros innumerables títulos que resuenan en los rincones más oscuros del cosmos. No es simplemente un dios del caos. Él es el poder primigenio que encarna el ciclo eterno de enfermedad, corrupción, desesperación y al mismo tiempo la destructiva creación y el renacimiento. En su reino la muerte no es el fin, sino un paso inevitable hacia la transformación y la continuación de la vida. Cuando los mortales sucumben a la desesperanza, esa misma emoción nutre el poder del Señor de la Pestilencia como ningún otro estímulo puede hacerlo. Como el gran Señor de la Descomposición, Nargel entiende lo que pocos son capaces de aceptar: que nada es eterno, todo lo que existe, por imponente e inmortal que parezca, está condenado a caer en la pobredumbre. Los castillos de hoy son las ruinas de mañana, la juventud radiante, la bruja de la noche, y las promesas de esperanza no es más que el prólogo del arrepentimiento. En los reinos mortales su poder florece con cada epidemia, cada plaga que doblega las voluntades y marchita los cuerpos hasta que no queda más que una ruina pútrida donde solo él y sus fieles prosperan. Pero Nargel no es simplemente un dios del terror. En su corazón yace una alegría grotesca, un regocijo paternal ante la decadencia y la enfermedad. Sus regalos, las virulentas infecciones, las pestes incansables, son obsequios generosos que otorga a aquellos lo suficientemente afortunados para recibirlos. Sus ojos, los campos putrefactos y los cuerpos descomponiéndose no son símbolo de destrucción, sino vibrantes jardines donde gusanos y larvas danzan en un frenesí de vida nueva. Para él, el estancamiento de un lago, la putrefacción de un bosque son la verdadera belleza. Una cuna perfecta donde los parásitos pueden multiplicarse y florecer. No es la malicia lo que motiva a Nargel, sino un amor retorcido por la vida en todas sus formas más grotescas.
En su visión perversa, cada cuerpo marchito y cada paisaje corrupto es un acto de creación, una explosión de posibilidades para la existencia que prospera en la decadencia. Aquellos que intentan rechazar sus bendiciones son los verdaderos ingratos, incapaces de ver la abundancia que yace en la descomposición. Como el dios del caos no vincula a la vida mortal, Nargel es particularmente consciente del dolor, el miedo y la desesperación que los humanos sienten frente a la muerte. Saben que es el temor más profundo, el que acecha en el corazón de todos los seres vivos. Pero él no es solo un dios de la muerte y la decadencia, es también el dios del renacimiento, del ciclo sin fin en el que la vida nace de la muerte, donde cada fin marca el comienzo de algo nuevo, así como la esperanza puede surgir de la desesperación más profunda. Nargel no ofrece solo plagas, sino también la fortaleza para soportarlas, para emerger más fuerte y desafiante ante la crueldad del mundo. En los vastos y tumultuosos 8 reinos, los mortales llevan consigo un conocimiento tan antiguo como el tiempo, que su existencia es finita, marcada por el sufrimiento, la enfermedad y eventualmente la muerte. Este oscuro entendimiento es regalado a las sombras más profundas de sus mentes, cubiertos por sueños ilusorios y una frenética carrera hacia cualquier distracción que les permita olvidar lo inevitable. Y es allí, en esa verdad negada, donde Nargel, el omnipresente señor de la plaga, encuentra su reino. Él no es simplemente el portador de la corrupción, sino la encarnación misma de la mortalidad, el recordatorio latente de que todo ser consciente está condenado a enfrentarse a su fin. Nargel es el susurro sordo del miedo que todo mortal lleva consigo, el miedo a la enfermedad, la decadencia que avanza sobre la muerte. Ningún mortal ha escapado de su toque pútrido. En algún momento de sus vidas, cada uno ha sentido el frío abrazo de Nargel a través de las invisibles y malévolas plagas que siembran la pobredumbre en sus cuerpos y la desesperación en sus mentes. Las legiones de la plaga son un torrente interminable de demonios surgidos en las entrañas del jardín de Nargel, dispuestos a devastar en su nombre y esparcir la descomposición allí a donde pisen. Desde pequeñas bandas de guerreros que ciegan almas a su paso, hasta inmensas hordas que cubren los campos con una ola de pobredumbre imparable. Estas legiones irrumpen en los reinos mortales para imponer la sombría voluntad de su maestro. A cada una se le asigna una enfermedad única, un reflejo del capricho corrupto del dios de la pestilencia, que las dota de un poder único y siniestro. No son meros ejércitos, sino fragmentos vivientes de la propia esencia pútrida de Nargel. En el gran juego se alza como abominaciones retorcidas, enfrentándose a las huestes de sus hermanos dioses del caos, o descendiendo sobre los reinos mortales como heraldos de ruina y desesperación. Sus cuerpos, con una grotesca amalgama de formaciones, plagados de viruelas y envueltos en enfermedades que harían desfallecer hasta el más fuerte. Allí donde sus armas golpean el acero, se corroe oxidado por la entropía infernal que atraen consigo, y el aire se vuelve irrespirable bajo la pestilencia que exhalan. Se cuenta que en el jardín de Nargel, las legiones de la plaga son tan numerosas como las esporas que flotan en el aire infecto. A pesar de que su número es menor que la de las legiones demoníacas de otros dioses del caos, las legiones de Nargel no necesitan grandes ejércitos para dejar su marca. Su resistencia es legendaria, capaz de soportar la eternidad misma, mientras que su corrupta fortaleza les permite prevalecer donde otros sucumbirían. A lo largo de los eones de guerra, estas legiones inmortales han persistido, el recordatorio viviente de la imperecedera influencia de su señor sobre el destino de toda vida. Las legiones de la plaga son la encarnación viva de la entropía, la decadencia y la enfermedad manifestándose en forma física para cumplir con la misión sagrada que su grotesco y pestilente dios les ha encomendado: infectar y corromper cada rincón de los reinos mortales. Nada puede detenerlos, ni los golpes más feroces ni los hechizos más poderosos pueden romper su voluntad. Y cada intento de resistencia solo es recibido con carcajadas húmedas y gorgoteantes, ecos del deleite que encuentran en su tarea infernal. Al principio puede parecer incomprensible cómo alguien podría entregar su lealtad a un ser tan repulsivo como Nargel. Sus dones no son más que pestes que pudren la carne y enfermedades que destrozan el alma. Pero en los oscuros rincones de los reinos mortales, la esperanza es un recurso escaso. En muchas tierras y corazones, la desesperación ha echado raíces profundas. Los que han sido aplastados por la crueldad de la vida, llevados al límite por pruebas inimaginables,
encuentran que ya no vale la pena luchar. Para ellos es mejor aceptar la miseria y volverse insensibles al dolor y al horror, incluso deleitarse en esa desesperación. Son esas almas perdidas las que finalmente se arrastran hacia el abuelo Nargel, rogando por su vida, una ayuda que él les ofrece con alegría perversa. Que haya sido el propio padre de la plaga quien en secreto sembró su ruina es irrelevante para ellos, pues en los brazos pestilentes de Nargel todo puede ser perdonado. Entre los devotos de Nargel algunos se encuentran con tal fervor que se convierten en instrumentos de su voluntad corrupta, dedicando sus vidas a esparcir la plaga y la ruina por los reinos. Los Rodbringers, mortales bendecidos por Nargel, los demonios nacidos en el jardín de la plaga, forman los ejércitos de la plaga, una legión de destrucción viviente que arrastra su pestilencia por doquier. Estos guerreros inmundos no son simples soldados, son la enfermedad hecha carne, plagas ambulantes que infectan tierra a cada paso y esparcen la corrupción en todo lo que tocan. Los ejércitos conquistadores de los Rotringvingers son conocidos como los Contagiums, y su número es tan volátil como la propia naturaleza de Nargel. A veces se expanden hasta convertirse en mareas interminables, mientras que en otras ocasiones se reducen a bandas de escoria infectada. En las filas más bajas de estos ejércitos se encuentran los Putrid Blythings, dirigidos por poderosos señores de Nargels, armados con armas recubiertas de toxinas destiladas de sus propios cuerpos en descomposición. Estos campeones pueden marchitar la tierra y reducir a sus enemigos a sombras de lo que fueron, consumidos por enfermedades sobrenaturales. En lo más alto de la jerarquía se encuentran los Maggot Lords, guerreros legendarios que cabalgan enormes bestias deformes conocidas como Maggots, y por encima de todos ellos están los míticos Glotkin y Tamurkhan, el señor de los Maggot, campeones cuyas leyendas se remontan a tiempos antes del nacimiento de los reinos mortales. Pero Nargel no discrimina entre sus hijos, ya sea un humilde Blythkin, un hechicero arrastrando su cuerpo infecto o un demonio escupiendo pestilencia. Todos son igualmente amados por el señor de la decadencia. Para él, cada alma corrupta es una parte vital de su obra, y en su infecto abrazo todos encuentran un lugar. Las legiones de la plaga, ejércitos demoníacos que surgen del jardín de Nargel, son incontables. Tantas como esporas flotan en el aire miasmático de su dominio. Como dijimos, sus filas son más reducidas que las de otras divinidades. Cada legión está liderada por una gran inmundicia, un demonio colosal que encarna la inmundicia misma. Algunos prefieren atacar desde el cielo con sus enjambres de zánganos de la plaga, mientras que otros prefieren aplastar a sus enemigos bajo bestias de Nargel o hacerlos sucumbir a oleadas de portadores de la plaga. Tanto los Rodbringers como los demonios de Nargel desatan su guerra en un centenar de frentes. Aunque las fuerzas de Nargel puedan parecer lentas y brutales, la entropía es inevitable y su avance imparable. Nargel no tiene prisa, pues sabe que el tiempo está de su lado. Cuando todo haya enfermado y se haya marchitado, él estará allí, esperando listo para acoger a los que sucumban en su repulsivo abrazo eterno. Durante la era de los mitos, los reinos mortales era un lugar relativamente próspero, donde los dioses caminaban entre los mortales y las grandes civilizaciones florecían bajo la guía de seres divinos como Sigmar y Anariel. En la oscuridad del caos acechaba en los bordes de esta era dorada, y entre las sombras Nargel comenzaba a mover los hilos. Aunque los habitantes de los reinos aún no eran plenamente conscientes de la influencia del dios de la pestilencia, Nargel y sus demonios ya habían comenzado a propagar enfermedades y plagas que socavaban lentamente las bases de la civilización. Fue en este momento, en el jardín de Nargel, su reino pútrido empezó a infiltrarse en los límites de los reinos mortales. Los magos y estudiosos de ese tiempo comenzaron a detectar extrañas enfermedades que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Comunidades enteras fueron devastadas por epidemias que parecían surgir de la nada. Estos eran los primeros signos del gran asalto que Nargel estaba por llegar. La era del caos marcó el inicio de la expansión abierta del poder de Nargel, cuando Archaon, el elegido eterno, desató a las huestes del caos sobre los reinos mortales. Nargel fue uno de los dioses más rápidos en aprovechar la oportunidad. La promesa de descomponer todo lo vivo, de reemplazar la belleza con decadencia, resultaba irresistible para el abuelo.
y sus legiones de la plaga marcharon al lado de las fuerzas de Corne Zengeslanes para consumir los reinos. Nargel no solo buscaba destruir, sino también bendecir los reinos con su inigualable generosidad. Regiones enteras fueron arrasadas por plagas que transformaban a sus habitantes en criaturas retorcidas y grotescas. Sus cuerpos consumidos por enfermedades sobrenaturales que los convertían en servidores involuntarios del dios de la plaga. Los mortales más desesperados, aquellos que ya no podían soportar el sufrimiento de la vida bajo el asedio del caos, se volvieron hacia Nargel en busca de una macabra forma de alivio. A cambio, Nargel les ofrecía resistencia a la muerte, pero a un costo terrible. Sus cuerpos y almas quedarían marcados por siempre por la corrupción y la enfermedad. Uno de los momentos más significativos de la Era del Caos fue la corrupción de Irán, el reino de la vida. Hogar de la diosa Ariel, fue el objetivo principal de Nargel, quien deseaba convertir la naturaleza misma en una extensión de su jardín pútrido. Mientras las legiones de la plaga avanzaban por el reino, las tierras que una vez estuvieron llenas de vida y belleza comenzaron a marchitarse y pudrirse. Los ríos se convirtieron en corrientes de todo lo enfermo, y los bosques se transformaron en enmarañados laberintos de vegetación corrupta. A pesar de los mejores esfuerzos de Ariel y sus Sylvaneth, las fuerzas de Nargel casi consiguieron sumir a todo Irán en la podredumbre total. En la era de Sigmar, con el regreso del dios rey y el lanzamiento de los Stormcans, comenzó la Era de Sigmar, una época de reconquista y esperanza para los reinos. Aunque las fuerzas del bien comenzaron a recuperar territorio perdido, las legiones de la plaga continuaron siendo una amenaza insidiosa y persistente. Uno de los conflictos más emblemáticos de esta era fue la Guerra de las Esporas de Irán, donde Ariel, revitalizada tras su renacimiento, lanzó una gran ofensiva contra las fuerzas de Nargel en un intento por purificar el reino de la vida. La guerra fue brutal, con los Magotkin y los demonios de Nargel extendiendo nuevas y horribles plagas mientras las Sylvaneth y los Stormcans luchaban por cada centímetro de tierra. Aunque Ariel finalmente logró purificar parte de su reino, Nargel todavía mantiene su presencia significativa en Irán, y sus legiones se están reagrupando para volver a atacar. Durante esta era, Nargel ha demostrado una resistencia impresionante. Sus legiones de demonios, lideradas por las grandes inmundicias y los heraldos de la plaga, continúan luchando en numerosos frentes. Entre los más poderosos y temidos de sus generales se encuentran personajes como Kulgath y Rotigus. A pesar de las victorias de los Stormcans y otras fuerzas del orden, Nargel sigue siendo una fuerza constante y devastadora. Su poder no depende únicamente de la guerra abierta, sino de la propagación silenciosa de sus plagas, lo que lo convierte en un enemigo eternamente presente. Mientras los reinos mortales respiren, las legiones de Nargel siempre encontrarán nuevas formas de corromper e infectar para destruir. Ahora hablaremos de algunos de los personajes más importantes dentro de las legiones de la plaga de Nargel, empezando por Kulgath. La historia comienza en el jardín de Nargel, el dominio del señor de la plaga, donde residen sus innumerables demonios. Como otras grandes inmundicias, Kulgath fue creado directamente por la voluntad de Nargel, quien infundió en él una parte de su propia esencia. La creación de Kulgath no fue convencional. Durante su nacimiento, Kulgath, una larva en el vientre de Nargel, probó una poción de su maestro que había creado con gran cuidado, destinada a ser la plaga perfecta. Tras consumirla accidentalmente, Kulgath adquirió el incansable deseo de recrear esta plaga. Este suceso marcó su destino y definió su existencia desde entonces. Kulgath ha decidido su existencia e intentar recrear esa plaga perdida, llevando consigo una caldera inmensa llena de los ingredientes más pestilentes y mortíferos que pueda recolectar en los campos de batalla. Montado sobre su propio y descomunal cuerpo, la gran inmundicia baja acompañado de un séquito de nurgletes, pequeños demonios que lo asisten en su trabajo. Estos diminutos siervos se sumergen en su caldera para ser lanzados al frente de batalla, donde esparcen la pestilencia y enfermedad a los enemigos. En los reinos mortales, Kulgath es tanto un señor de la guerra como un científico de la putrefacción. Ha liderado incontables invasiones en nombre de Nargel, desatando plagas devastadoras sobre las civilizaciones que caen bajo su sombra. Pero su verdadera misión nunca es solo la victoria militar. En cada batalla busca recolectar nuevas muestras de carne, sangre y enfermedades para sus experimentos. Cada nueva víctima, cada cadáver podrido,
Es una oportunidad para perfeccionar su obra maestra, la plaga definitiva. Esta gran inmundicia es famosa por su paciencia y meticulosidad. A diferencia de otros demonios del caos que buscan la destrucción inmediata y total, Kugat se toma su tiempo, disfrutando del proceso y de la corrupción lenta y metódica de los reinos que asola. Le gusta ver cómo sus plagas crecen y mutan, cómo devastan pueblos enteros y cómo convierten a sus víctimas en sombras de lo que fueron. Su mirada está siempre puesta en el largo plazo, pues sabe que al final la entropía siempre prevalecerá. Kugat ha jugado un papel clave en la campaña de Nargel para corromper y dominar el reino de Irán. Como uno de los campeones más importantes de Nargel, ha liderado la carga en varias incursiones a lo largo de la historia. Su conocimiento de las plagas lo hace especialmente peligroso en Irán, donde la naturaleza misma puede ser utilizada contra sus propios defensores. Bajo su liderazgo, los demonios de Nargel han contaminado vastas áreas del reino, envenenando los ríos, marchitando los bosques y corrompiendo la vida vegetal con infecciones monstruosas. Uno de los enfrentamientos más famosos de Kugat en Irán fue la batalla contra Alariel, la reina eterna, y su ejército de Sylvaneth. Kugat intentó usar una plaga especialmente diseñada para destruir la flora mágica de Irán y convertir el reino entero en un pantano fétido. Aunque Alariel pudo frustrar sus planes y proteger parte de su reino, la huella de Kugat siempre presente, y las tierras que alguna vez fueron prósperas y verdes ahora están permanentemente marcadas por la corrupción de Nargel. Kugat es ante todo un estudioso de la plaga. Su personalidad es tranquila y paciente, pero profundamente peligrosa. A diferencia de otros demonios del caos que disfrutan del derramamiento de sangre por el simple placer de la destrucción, Kugat encuentra satisfacción en la lenta corrupción y en la perfección de su arte oscuro. Ve cada batalla, cada brote de enfermedad, como una oportunidad para acercarse un paso más a la creación de la plaga perfecta, aquella que complazca finalmente a Nargel y sumerja a todos los reinos mortales en un estado eterno de putrefacción. Para Kugat, la victoria no es solo la derrota de un enemigo en batalla, sino la extensión de la influencia de Nargel sobre todo lo que es vivo. En su mente, cada ser viviente es simplemente otro sujeto de prueba, y cada reino no es más que un vasto laboratorio donde la corrupción puede florecer. Por último, hablaremos de Rotigus, que no es simplemente un demonio que propaga enfermedades. Es el avatar de la tormenta corrupta, un ser que controla las lluvias malditas que caen sobre los reinos mortales y que traen muerte y descomposición donde quiera que se derrame. Las tormentas invocadas por Rotigus no son simples lluvias, están cargadas de infecciones, podredumbre y pestilencia. Estas lluvias no solo destruyen cultivos y envenenan el agua, sino que también contaminan la tierra misma, convirtiendo vastas regiones en pantanos fétidos y mortales donde solo las criaturas corruptas de Nargel pueden prosperar. Su habilidad más temida es la capacidad de invocar las tormentas que transforman regiones prósperas en desiertos en decadencia. La lluvia de Rotigus cae sin fin, haciendo que el suelo se pudra, que los árboles se marchiten y que cualquier ser viviente que no esté bendecido por Nargel sucumba a las enfermedades. Rotigus ha sido una presencia devastadora en los reinos mortales, especialmente en regiones como Irán, donde su capacidad para invocar las tormentas de putrefacción ha sido particularmente efectiva. Los efectos de la lluvia en decadencia son tan devastadores que incluso los ejércitos de los Stormcast, conocidos por su fortaleza y capacidad de resistencia, tienen dificultades para sobrevivir bajo su influencia. Las ciudades asediadas y su lluvia corrupta se ven atrapadas en un estado de decadencia perpetua, donde el agua se vuelve venenosa, los alimentos se pudren y las enfermedades campan a sus anchas. A diferencia de otras grandes inmundicias, que disfrutan del caos y el desorden, Rotigus tiene una personalidad sombría y melancólica, pero encuentra gozo en la descomposición y el sufrimiento que provoca. Lejos de ser un demonio impulsivo frenético, es más bien metódico y paciente en su trabajo, disfrutando del proceso de transformación lenta y dolorosa de los reinos que corrompe. A pesar de su apariencia brutal y repugnante, Rotigus se ve a sí mismo como un gran benefactor de los reinos mortales, creyendo que la decadencia y la ruina que trae son actos de la creación en lugar de destrucción. Como todos los siervos del abuelo Nargel, Rotigus está convencido de que su trabajo no solo es necesario, sino hermoso. La podredumbre para él no es algo que deba ser temido, sino abrazado como parte del ciclo natural de la vida. Y con esto terminamos el vídeo sobre las legiones y ejércitos de Nargel. El abuelo Nargel, sus huestes
asquerosas y horribles que bajan por los reinos mortales, propagando el jardín de Nalguer allá por donde van. La pobre Alarielle, que no tiene magia suficiente para parar todo lo que le está viniendo siempre del abuelo. Una facción, a mí las caóticas Nalguel siempre me cae bien. Nalguel y Correl son los que mejor me caen, he de decirlo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo sobre las legiones de Nargel. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. ¿Quién será? ¿Slanesh? ¿Será Zench? Pronto lo sabremos. Un abrazo muy fuerte, amigos. Nos vemos.